Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para pensar, reflexionar y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el capítulo de hoy vamos a avanzar nuevamente sobre Malvinas, vamos a tratar de responder cuáles fueron las verdaderas causas de la Guerra de Malvinas. Pero antes, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y opinión abajo. ¡Vayamos a la batalla de hoy! La Guerra de Malvinas, o como le dicen los anglosajones, el conflicto del Atlántico Sur, es, digamos, parte de nuestra historia reciente. Y en este sentido, a pesar de ser relativamente cercana, vamos a ver que se sabe muy poco de ella. Por un lado, el boca en boca, el me lo contó un excombatiente, o repetimos muchas veces aquello que aprendimos en la escuela, que es una versión, digamos, simplificada, y que finalmente, de alguna manera, atenta contra la verdad de la guerra. Vamos a tratar de salir de todo esto y vamos a romper en líneas generales con ese pensamiento básico de respuestas absolutistas que tratan de responder a todo. No, vamos a analizar todas las vertientes, todas las posibilidades y salir también de un aspecto que causa pasiones. Tenemos en esta guerra un gran problema, y es que en líneas generales, cuando hablamos de ella, saltan las pasiones de uno y otro lado. Bien, entonces vamos a tratar de salir de estas cuestiones que tienen que ver con lo pasional. Cuando analizamos la Guerra de Malvinas, como lo hicimos ya en el video número 7, en las reflexiones muchísimos expusieron sus puntos de vista, que uno puede estar de acuerdo o no. Este no es un tema cerrado, es un tema que debe debatirse, que debe discutirse. Y nuestra intención, en todo caso, fue en ese video tratar de explorar si Argentina estaba en posibilidades o en capacidades de ganar esa guerra. No estamos asegurando que la hubiera ganado o la ganó, porque no la ganó, evidentemente no la ganó, pero lo que estábamos haciendo es un ejercicio reflexivo. Por ejemplo, en uno de los momentos cuando expongo que las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas británicas tenían una similitud en equipos y armamento en general, cuando digo similitud no digo que son iguales. No es lo mismo. Alguien muy específicamente aclaró, por ejemplo, que los británicos usaban los misiles Sidewinder para derribar aviones argentinos. ¿Esto es una realidad? Sí, claro que sí. Pero esto no significa, aclaro, porque cuando uno toma la cantidad de derribos de aviones argentinos, la guerra no se definió por esto. ¿Qué quiero decir? La tecnología no es la que define una guerra. Hay mucha gente que piensa que sí, pero no. ¿Sí? Si la tecnología definiera una guerra, Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Vietnam. Una tecnología que puede definir una guerra sí son las armas nucleares, está claro. Pero si las armas nucleares definieran la guerra, ¿por qué no las usó Estados Unidos en Vietnam? Por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología es algo importante para una guerra, por supuesto, pero no es el punto absoluto definitivo que cierra una guerra. Entonces, cuando hablo de que hay similitud y no igualdad, ¿sí? Estoy poniendo puntos a favor y en contra, es parte del proceso analítico. Con esto quiero salir un poco de estas cuestiones que a veces uno dice, no, bueno, pero no dijiste tal cosa o no dijiste tal otra. No se puede abarcar todo, tratamos de hacer una mirada general, genérica. Y en este sentido también aclarar, cuando hablamos de armas nucleares, por ejemplo, dijimos, Inglaterra o Gran Bretaña hubiera usado las armas nucleares. Bueno, Estados Unidos no usó las armas nucleares en Vietnam. Alguien me podría decir, bueno, pero no las usó, por ejemplo, porque estaba la Unión Soviética y China. Bueno, también podemos decir que Inglaterra o Gran Bretaña no las usó porque estaba Estados Unidos, que también le ponía un parate. Sí, y que además tenemos que pensar que estaban en plena Guerra Fría cuando se produce la guerra o el conflicto del Atlántico Sur o Guerra de Malvinas. Y que arrojar bombas nucleares, hacer un ataque atómico hacia un país
amigo porque por un conflicto en unas islas alejadas en el Atlántico Sur, Inglaterra iba a hacer semejante cuestión? ¿Realmente alguien piensa eso? Realmente uno puede amenazar con la utilización, pero usarlas. Estados Unidos hubiera permitido, teniendo en cuenta entonces que todos los aliados de Estados Unidos tienen que temer entonces a Estados Unidos, no a la Unión Soviética y a China, porque si no haces lo que yo quiero, yo te arrojo bombas nucleares. Es un poco tomado, aunque lo diga yo, tomado de los pelos. Pero bueno, salgamos de esto y empecemos con la intención del presente video, que es analizar cuáles fueron las verdaderas causas de la Guerra de Malvinas. Y en este sentido tenemos que hacer salir un poquito de lo que es el sentido común, que muchas veces es explorado y explayado. El sentido común es el que te decía en su momento, primero que es el menos común de los sentidos y el más común de los sentidos y el menos científico de todos. El sentido común es el que llevaba a que si había una mujer que tenía capacidades extrañas era quemada en la hoguera, porque era lo que te decía el sentido común. El sentido común era lo que nos decía, por ejemplo, que si todo el mundo se está tirando de un puente, tenemos que tirarnos de un puente. No vamos a tirar de un puente. Otra cosa es el buen sentido. Y con esto vamos a tratar de empezar a analizar las causas de la Guerra de Malvinas. Una de las primeras causas, la más común que se suele esgrimir, es que fuimos a la guerra porque las Islas Malvinas son argentinas. Dale, bien, perfecto, sí, son argentinas, pero por eso fuimos a la guerra. Primero una aclaración. Cuando hablamos de que que las Islas Malvinas son argentinas, hay una realidad. De facto hoy están en poder, y de hace muchísimos años, de facto están en manos británicas. Podemos decir que son británicas de hecho. Pero bien, nuestra pretensión sobre la Guerra de Malvinas es real. Perfecto. 150 años pasaron desde que en 1833 los británicos nos la arrebataron. ¿Por qué no se fue a la guerra en ese entonces si son argentinas? Ya eran argentinas. ¿Por qué no se fue cuando estaba Rosas cuando se produce la vuelta obligado? ¿Por qué no se avanzó sobre eso? ¿Por qué no se hizo en 1900 cuando Argentina estaba convirtiéndose en un país enorme de gran poder y que estaba profesionalizando sus fuerzas armadas y encima tenía una muy buena relación con Gran Bretaña, casi como una colonia? ¿Por qué no se hizo en 1950 cuando estaba Juan Domingo Perón y Gran Bretaña nos debía enormes sumas de dinero tras la Segunda Guerra Mundial? Y así podríamos seguir sucesivamente. Sin embargo, se tardó casi 150 años en ir a la guerra. Recién se fue en 1982. ¿Por qué en 1982? Siempre fueron argentinas. Bien, hago la aclaración en este sentido, es que en realidad que sean argentinas es nuestra pretensión. Pero eso no es la causa para ir a una guerra. ¿Sí? Esa es la pretensión, esa es la justificación. Algo que aparece, que ya explayaremos en algún momento, es lo que se llama el jus ad bellum, la causa justa. Tenemos esta causa justa y nosotros peleamos por esto. Los británicos tendrán la suya, ¿sí? Pero aclaro, esta no es la causa de la guerra, esa es la pretensión. Otro punto entonces sería justamente que fuimos a la guerra porque se cumplían esos 150 años de dominio británico sobre las islas. Hay una costumbre que sostiene que cuando un poder domina durante más de 150 años un territorio, ese territorio se convierte en territorio en este caso, británico. Bien, la verdad es una estupidez grande como una casa sostener esto. Porque con ese criterio entonces tendríamos que pensar que los españoles cuando vinieron a América, que no se llamaba así, pero cuando conquistaron las tierras que estaban en manos de los aborígenes, no le preguntaron a los aborígenes si hacía 150 años que tenían estas tierras. Las conquistaron y punto. Y si uno quiere tomar un territorio, lo toma y punto, por la fuerza. O por la diplomacia si lo puede conseguir. En este caso nosotros intentamos tomarlo por la fuerza, pero no fue porque se cumplían 150 años. Esto es una excusa. Sí, hay que ir a explicar por qué se fue en 1982 específicamente, no por esos 150 años que se iban a cumplir, porque no cambiaba nada. Si pasaban 153, 154 y vos tenías posibilidades militares de tomar la isla, la tomabas y punto. Vuelvo a repetir, los españoles no le preguntaban a los aborígenes cuánto hace que domina el territorio. No, si hace 150 años yo no los conquisto. No tiene sentido.
Alguien me podrá decir entonces que bueno, no, pero los militares de la Junta de entonces no tenían ni pies ni cabeza. Bueno, puede ser, pero por favor, que los militares creyeran que los británicos no iban a reaccionar ante la toma de las Islas Malvinas, desconociendo la historia completa militar de Gran Bretaña, bueno, eso es una estupidez de ellos. O que creyeran que Estados Unidos, que había sido colonizado por los británicos, que también tienen un pensamiento similar, iban a quedarse aislados. Bueno, ese es un problema aparte. Estamos tratando de entender cuáles fueron las verdaderas causas y en este sentido no tienen nada que ver con lo que estamos esgrimiendo hasta ahora. Una posible causa que van a esgrimir otros, por ejemplo, es el famoso incidente Davidoff, el incidente del chatarrero argentino Constantino Davidoff, que fue a retirar unas chatarras en una de las Islas Georgias y con permiso británico, y que en el momento se levanta una bandera argentina, se arría la bandera inglesa, y esto hace que se genere un conflicto diplomático que acelera y lleva a la guerra. Bueno, mal. Esto no es no es la causa de la guerra de Malvinas. Una cosa es la causa y otra cosa es un detonante. Esto es lo que se podría llamar en léxico militar un casus belli. El casus belli es un detonante, algo que lleva a la guerra, pero que ya las causas están presentes. Ejemplo, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, el casus belli, el detonante, no las causas, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo por Gavrilo Princip, un 28 de junio de 1914. Bien, esto detonó la guerra, pero no fue la causa. La causa son otras. Uno tiene que buscarlas en el imperialismo europeo, japonés y norteamericano, que en ese momento se estaban dividiendo lo que hoy conocemos como tercer mundo en colonias, y al acabarse empezaron a mirar la colonia del otro. Ya no hay más territorio, bueno, quiero tu territorio. Esa es una causa. La otra causa es que ese colonialismo, ese imperialismo, produjo lo que se conoce como un clima de paz armada, en donde hay un constante rearme y mejora tecnológica de los ejércitos, crecimiento de estos ejércitos, un nacionalismo que los va a llevar al primer chispazo a la guerra, y finalmente, como causa también importante, es el sistema de alianzas que se estaba dando en ese momento, porque cuando se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el Imperio Austrohúngaro acusa a Serbia de instigar ese asesinato, le declara la guerra, y Serbia pide ayuda por alianza a Rusia, Austro-Hungría a Alemania, y se produce un encadenamiento enorme de alianzas que lleva en pocos meses a 20 naciones, un poco más de 20 naciones y a cerca de 70 millones de soldados a la guerra y a la destrucción más grande que se había conocido hasta ese momento. Esas son las causas. Lo otro es un detonante, y en el caso del incidente Davidoff es simplemente el casus belli, el detonante, no la causa de la guerra. Vamos a ir entonces a lo que sería la versión o visión oficial de las causas de la guerra que se producen en 1982. La pregunta es, ¿por qué se fue a la guerra contra Gran Bretaña en 1982? Bueno, algo ya estuvimos explayando en el video número 7, que no había una intención en primera instancia de ir a la guerra, por lo menos del gobierno argentino. Sí, la Operación Rosario había sido una operación diplomática militar en donde se buscaba cortar con esos 150 años de colonialismo, bajar la bandera inglesa, subir la bandera argentina y sentarse a negociar, cosa que obviamente esto no se dio así. Finalmente los británicos fueron a la guerra, estaban hasta preparados para la guerra, pero lo paradójico de todo esto es que se suponía, o al menos habían hecho público los británicos, la intención de desguazar su flota porque no tenían interés en las Islas Malvinas. Al menos eso era lo que decían públicamente. Se iba a desguazar los 2 portaaviones, algunos de los destructores, porque en ese momento Margaret Thatcher estaba esgrimiendo la idea de achicar el gasto público, y en este caso teníamos un imperio que no existía, una gran flota para un imperio que no existía. Entonces era un enorme gasto, un despropósito económico, y había que cerrar este gastadero. Entonces se supone desde la visión oficial que este era el momento para aprovechar. Sí, ahora,
¿Por qué no esperar hasta final de año de 1982 o principios de 1983? ¿Por qué no dejar que desguasen finalmente la flota? ¿Por qué se aceleró? Es más, si uno lee el libro de Mohamed Zein-el-Din, el plan ya empezó a esgrimirse, a prepararse hacia finales de 1981 y la fecha estimativa era el 25 de mayo de 1982 como fecha de desembarco. Obviamente la fecha patria argentina, o una de las dos grandes fechas patrias, con un sentido más bien simbólico. Sin embargo, el incidente Davidov precipita todo esto, sumado a que se había dado la noticia falsa o adrede o equivocada en los medios de comunicación inglesa de que ya había en la zona, o al menos se estaban aproximando a la zona de lo que va a ser el conflicto, submarinos nucleares. Todo esto acelera y en vez de producirlo hacia la segunda mitad de lo que es mayo, se acelera casi 2 meses antes la toma de las Islas Malvinas. Y la pregunta, sin embargo, sigue siendo válida. ¿Para qué? ¿Para qué querían la isla Malvina este gobierno militar, esta dictadura militar que estaba desde 1976? ¿Para qué querían las Islas Malvinas? Está claro que son argentinas, está claro que pasaban 150 años, pero hay algo que nunca o que no se suele explicar y que tiene que ver con una buena, en gran medida, de las verdaderas causas de la Guerra de Malvinas. Y esto viene de la mano de la situación económica y social que estaba pasando la Argentina en 1982. Lo cierto es que el primer gobierno de la primera junta militar que se había posicionado del poder en 1976 hasta 1980-81, la junta militar que tenía a Videla, Macera y Agosti en el poder, había hecho un descalabro económico enorme. Sí, si uno toma los datos de 1976 y los compara con los datos de 1981, va a encontrar que en 1976 había pleno empleo, industrias argentinas pequeñas y medianas, había una deuda externa de 4.000 millones de dólares, deuda pública, sí, pagable, había un sistema educativo primario, secundario y universitario de los mejores de Sudamérica y del mundo y gratuito. Teníamos, por otro lado, una situación general con una pobreza calculada en un 4,5% de la población, mínimo de cada 100, cerca de 99 estaban fuera de la línea de pobreza. La distancia entre ricos y pobres era mínima. Ahora bien, para 1981, después de abrir con las políticas neoliberales de Martínez de Hoz la importación, porque antes había proteccionismo, las políticas neoliberales van en contra del proteccionismo, se destruyó la industria nacional, se produjo el desempleo, obviamente la caída de los salarios y además creció la deuda externa, el endeudamiento pasó al 360%, creció la deuda externa y pasó a 45.000 millones de dólares. En ese momento también se produjo el pasaje de las escuelas primarias nacionales a las provincias sin la financiación del Estado Nacional, cosa que después va a terminar de destruir Menem en la década de los 90 cuando pase las escuelas secundarias de la misma manera. Vamos a ver que esto había producido un cambio económico y social rotundo que produce en la población enorme molestia, que empieza a salir a ganar las calles y a reclamar el fin de la dictadura. En este momento se produce el pasaje de poder a la siguiente junta militar, en este caso liderada por Viola, quien dura muy poco, porque entre marzo y noviembre es el periodo en el 1981 en que gobierna Viola. Bueno, hay un golpe interno que posiciona a Leopoldo Fortunato Galtieri, a Anaya, en este caso como jefe de la Armada, y a Basilio Lamidoso de la Aeronáutica, de la Fuerza Aérea. Y esto lleva a la junta militar que va a producir la Guerra de Malvinas, que ya vamos a ver. ¿Qué empiezan a ver? Que era una salida elegante. Sí, tenemos una crisis que se está comiendo todos los gobiernos militares, provocada por ellos mismos, intencionalmente, porque aparte aclaremos, la dictadura se hace cargo y nos hace hacer cargo a todos nosotros de la deuda
privada de los grandes empresarios, ¿sí? Nosotros, los grandes empresarios declararon quiebra, mega ricos, nosotros, el Estado se hizo cargo de esa deuda y sumado al endeudamiento permanente creció nuestra situación de endeudamiento y produjo la caída de este gobierno, o al menos la situación en donde la población empieza a ganar la calle. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver que la dictadura busca una salida elegante, porque además sabían que más tarde o más temprano iba a salir a la luz lo que fueron los grupos de tarea, la persecución política, el secuestro, la tortura y la desaparición. O sea, había que buscar una manera, y en este sentido fue la guerra de Malvinas el mejor pretexto. Yo tomo el Malvinas, me siento a negociar, logro un shock político que me permite salir de este atolladero de una manera mucho más elegante. Ahora bien, el problema es que Gran Bretaña también estaba en esta circunstancia. No igual, obviamente no era un gobierno dictatorial, era un gobierno elegido, pero también estaba pasando por problemas, digamos, políticos. En este sentido, las políticas de Margaret Thatcher ligadas al neoliberalismo de achicamiento público no son exactamente muy queridas por la población en general. Y de esta manera, la guerra, que parece ser una salida elegante para la dictadura, también va a terminar siendo una solución para Margaret Thatcher, porque va a aglutinar a la población en función de este nuevo proyecto, tratar de vencer a este enemigo. Es como que mando la pelota para este lado y la gente mira para ese lado, ya no mira aquello. Y de esta manera los dos gobiernos estaban en la misma problemática. La guerra va a resolver para un lado favorable y para el otro lado desfavorable. El que gane la guerra se lleva los laureles, cosa que fue así. La guerra favoreció a Gran Bretaña y Margaret Thatcher en 1983 gana las elecciones, ¿sí? Entonces la guerra tiene un trasfondo muy de Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, este es el mejor caso para demostrarlo. La guerra tenía una intención netamente política en dos casos distintos, pero que estaban siendo presionados por una crisis económica y social. Sin embargo, hay una diferencia, o al menos algo que nos lleva a pensar. ¿Por qué Argentina? Estas preguntas que nosotros ya las esgrimimos sin contestar, pero hoy vamos a tratar de contestarlas en el video anterior de Malvinas, en el video número 7, cuando dijimos por qué Argentina va a un conflicto sin un plan de defensa. El plan de toma de las Islas Malvinas es brillante. Sí, es brillante y fue muy bien ejecutado. Sin embargo, el siguiente paso, yo tomo una isla, tengo que tener un plan de defensa. Obviamente, si le mojo la oreja a Gran Bretaña, existe la posibilidad, tal vez no, pero existe la posibilidad de que Gran Bretaña venga. Si existe esa posibilidad, yo tengo que tener un plan de contingencia, un plan de defensa. Argentina no tenía un plan de defensa. Error que lleva realmente al final de la guerra, la decisión final. No tenés plan de defensa, vas a perder, no hay manera, tiene que venir un tifón y te ayude a destruyendo la flota enemiga. Y en el caso de Gran Bretaña, la otra pregunta, si no hay un plan de defensa, ¿por qué Gran Bretaña sí estaba tan bien preparada? A los 2 días zarpa una flota, un grupo de tareas enorme. Muchos me van a decir, bueno, sí, lo que pasa es que estaban ya de maniobras en el Atlántico Norte. Qué casualidad, ¿no? ¿Ustedes creen en las casualidades? Bueno, yo no creo en las casualidades y ya vamos a ver que hay una respuesta alternativa a esta cuestión de las causas verdaderas de Malvinas. Pero volviendo al caso argentino, uno me va a decir, no, bueno, pero los argentinos, los militares argentinos eran retrógrados, cuadrados, el mismísimo Galtieri era un borracho. No tiene nada que ver. Galtieri podría ser, no sé, amante de las metanfetaminas, un fanático de las películas porno hentai, y es su problema. Eso no necesariamente va a teñir su capacidad militar. Un teniente general que salió de subteniente del Colegio Militar de la Nación, que recorrió todos los puestos habidos y por haber y llegó al máximo, por más que sea borracho, no es un imbécil. Y si lo es, de última, alrededor hay un montón de profesionales que podrían haberle dicho esto no, esto sí. ¿Por qué no hicieron un plan de defensa? Es A y B. Es como que yo quiera hacer pizza sin harina. No existe. Y sin embargo lo hicieron así. ¿Por qué? Y más teniendo el caso
pero total, de José de San Martín, que 150 años antes de ese conflicto se había tomado 2 años de preparación para hacer el cruce de los Andes. Si ese tipo, tanto tiempo atrás, pensó profesionalmente, ¿cómo estos tipos de 1982, que eran hiperprofesionales, no lo hicieron? Y no me vengan con que eran imbéciles, porque eso es una respuesta absurda. Eran profesionales, son profesionales. Hay algo ahí que nunca hemos terminado de localizar. Durante muchísimos años yo no entendía, y la gran mayoría de los especialistas no me han sabido explicar por qué semejante estupidez o por qué Inglaterra realmente estaba preparada para la guerra. Son preguntas que me han dejado y han dejado a muchísimos autores de libros que directamente no avanzan sobre ese tema. Y esto tiene que ver con justamente las causas de la guerra. Vamos a ir a esto, vamos a salir de esta zona de confort y vamos a explayar o tratar de avanzar sobre otra explicación. Hace poco tiempo, ahora cosa de como 1 año y pico, inmediatamente después de la pandemia, un compañero, un investigador sobre cuestiones de la guerra entre el mundo blanco y el mundo aborigen, un especialista en este sentido, me alcanzó, a sabedor de que yo soy muy interesado en temas militares, una investigación realizada por el capitán de fragata retirado Jorge Sáenz, que trata de dar en la tecla de este problema, trata de explicar muchísimo de estos interrogantes. Y acá está la cuestión. Y si yo les dijera que realmente Argentina no tenía un plan de defensa porque había arreglado ya con Estados Unidos y con Gran Bretaña tomar las islas y que no se iba a producir una guerra? Y si justamente teniendo en cuenta esto, Inglaterra y Gran Bretaña ya estaba preparada para la guerra, esperando que Argentina cayera en esa trampa en función de ir y tomar esas islas para poder tener un pretexto de posicionarse definitivamente en ella. Y si yo les dijera que Estados Unidos siempre tuvo en claro que se iba a ir a la guerra y que iba a apoyar a Argentina. Bueno, en este sentido, el trabajo de Jorge Sáenz, que busca dar una respuesta, junta todos estas partes de una especie de gran rompecabezas y termina dando en la tecla en su investigación. Yo les voy a dejar abajo en la descripción un link en donde está Jorge Sáenz haciendo la explicación de su hipótesis, de su tesis, dando todas las pruebas al respecto en una charla que se hizo tiempo atrás en el Centro Naval, pero vamos a hacer acá una exposición de las mismas un poco más acotada, pero si a alguien le interesa la temática, les dejo ese link para que puedan mirarlo por motus propio y no sentirse dirigidos por este video, que no es la intención. Nosotros explayamos el tema, lo ponemos a discusión, damos una posible respuesta, la que creemos que es más correcta, pero finalmente la historia es esto, es una charla entre todos. Como ya dijimos entonces, este capitán de fragata retirado, Jorge Sáenz, lo que nos está diciendo es que Galtieri cayó en una especie de trampa y que obviamente se va a llevar este secreto a la tumba para no quedar como un estúpido, cosa que realmente fue o lo tomaron. Y vamos a ver cómo se da esta cuestión. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que durante mucho tiempo Gran Bretaña, hasta 1982, nos ha hecho creer el gobierno y los sucesivos gobiernos británicos que tenían un desinterés por las Islas Malvinas. Ya para 1968, bajo la dictadura de Onganía, siendo canciller Nicanor Costaméndez, sí, el mismo que después va a ser canciller durante el gobierno de Galtieri en la dictadura y que va a apoyar lo que es la Operación Rosario y la toma de Malvinas, cosa que no es coincidencia. Bueno, en ese momento Gran Bretaña había tirado la posibilidad de llegar a un arreglo con Argentina y tomar como una especie de arrendamiento de las Islas Malvinas, de su producción, de poder explotar las Islas Malvinas por un cierto tiempo o lapso de tiempo. Esto fue rechazado durante el gobierno de Perón, antes de que él muriera, siendo embajador en Gran Bretaña Carlos Ortiz de Rosas.
cosas, también se hizo el mismo ofrecimiento. Y la última vez que se hizo este ofrecimiento fue en 1978 al contraalmirante Eduardo Segura, una propuesta informal y no escrita, en donde se proponía una especie de retroarriendo de 25 años de explotación, por 25 años de explotación de las Islas Malvinas, para después entregarla. Una cosa como se hizo con Hong Kong. Cosa que si se hubiera aceptado, si se hubiera avanzado, bueno, pasó una moto. Hoy podríamos pensar que Malvinas sería nuestra. Esto se rechazó de palmo, porque era una manera de aceptar la posesión de Inglaterra, de Gran Bretaña sobre las islas, cosa que jamás iba a aceptar. Pero es muy interesante porque siempre estaban demostrando que el interés era simplemente la explotación, no las islas. A esto hay que sumarle que en 1975 el entonces almirante Anaya y el contraalmirante Walter Ayara, el primero que no es casual que va a ser tiempo después el comandante supremo de la Armada, y el otro, Ayara, va a ser el jefe de la flota durante la guerra en el Atlántico Sur, y que en ese momento, en 1975, era jefe del SIN, del Servicio de Inteligencia Naval. Ambos jefes en 1975 fueron invitados por Gran Bretaña, por las autoridades inglesas, para una demostración de la explotación offshore del petróleo en el Mar del Norte. Una gran inversión. En esa época se suponía que eran el lugar que tenía una mayor cantidad de petróleo a explotar. Ambos volvieron a la Argentina suponiendo, convencidísimos del interés de Gran Bretaña en el norte, no en el sur, aunque sabían que había hidrocarburos. No es casual también que cuando se produce esta propuesta en el 78 a Segura, bueno, quien era general en ese momento, Galtieri, que todavía no era jefe ni presidente de la nación, pero que sí había sido durante mucho tiempo el representante del ejército en YPF y que venía de la rama de ingenieros, bueno, estuviera interesado en esta temática, y fuera el que hizo público en 1980 su rechazo a la propuesta de 1978 de este retroarriendo inglés. Es muy interesante porque no es casual, estos personajes todos son los que van a estar después en Malvinas y estaban muy imbuidos en el tema del petróleo. Y si a esto además le sumamos el incidente Shackleton, esto es en 1975, finales de 1975, el buque oceánico de investigación, oceanográfico quiero decir, de investigación inglés, que estaba surcando las aguas alrededor de Malvinas y que se envía al destructor Storni, que a base de cañonazos lo termina expulsando y llevándolo hacia adentro de Malvinas, en donde el 1 de enero de 1976 atraca y produce un informe sobre las riquezas de esa expedición, sobre las riquezas que se estaban viendo en Malvinas, la riqueza ictícola, ¿sí? de peces, la riqueza en petróleo. Se calcula que el Sean León es una zona de posible producción petrolera de 1.000 millones de barriles de petróleo, y aparte hay que tener en cuenta también la proyección que da Malvinas hacia el último espacio de riquezas del mundo, que intacta, me estoy refiriendo a la Antártida, agua dulce y todas las riquezas posibles que están en la Tierra. Esta proyección para la OTAN, Gran Bretaña, o para todo lo que es el hemisferio norte es fundamental. Malvinas está ahí nomás. Sí, bueno, todo eso surge de este informe Shackleton. Ese informe de 1976 precede, y esto tampoco es casual, al pedido de Anaya en 1977 al contraalmirante Juan José Lombardo, que era en ese momento jefe de submarinos, para que haga un proyecto, un plan de desembarco en Malvinas. Esto es decir, en 1977.
están previendo que pueden tomar Malvinas porque Gran Bretaña tiene un interés muy colateral, muy de lado sobre lo que es Malvinas, sí sobre la intención de explotar las aguas, pero no las islas. Y en este sentido, este proyecto, este plan que Lombardo le entrega finalmente a Anaya en el 77, y Anaya se lo entrega a su jefe en ese momento, Emilio Massera, quien era el jefe supremo de la Armada, y a su vez que se lo entrega a el general Videla, que era el presidente de la nación. Bueno, Videla decide rechazarlo, pero son antecedentes de lo que va a ser luego el plan o la operación Rosario de Malvinas. Y acá tenemos que entrar en otro aspecto. Porque todo esto son cuestiones que son como ese rompecabezas que empieza a llamarnos la atención. Pero si yo le dijera que en enero de 1981 había asumido Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos con un cambio de 180 grados de la política. Jimmy Carter había tenido una postura más bien de derechos humanos, pero Reagan tenía una postura mucho más agresiva y ve en Margaret Thatcher y Gran Bretaña una gran aliada. Y no es casual, es el único país que apoya el posicionamiento de misiles Pershing y los Tomahawk en el continente europeo, frente a una Unión Soviética que tenía los SS-20 que estaban apuntando hacia el otro lado. Gran Bretaña aparece como el aliado natural. Y qué mejor que apoyar todas las pretensiones inglesas. Y si Margaret Thatcher pierde en 1983 las elecciones, todo eso se va a la lona. Si a esto le sumamos que por otro lado tenemos a una Unión Soviética que desde Angola, desde Guinea, desde Mozambique empieza a tener una mayor presencia sobre lo que es el Atlántico Sur, todo esto empieza a darnos una idea de que Malvinas realmente era importante más allá de lo que se estaba diciendo. Malvinas es una especie de portaaviones insumergible, un portaaviones de tierra con una presencia militar ahí. Se arregla todo. Ahora bien, ¿Gran Bretaña podía armar a las Islas Malvinas así como así, sin motivo, sin un pretexto? No. Porque esto hubiera traído un conflicto político enorme y no podían pagar ese costo político. Y además teniendo en cuenta a una Margaret Thatcher que estaba hablando de finalizar con el gasto público. Había que encontrar un pretexto, un conflicto, una guerra que me diga, bueno, entonces esto me obliga a que yo ponga presencia militar porque está el orgullo nacional, en este caso británico, en entredicho. De esta manera, Sáenz, el capitán de fragata retirado que hace esta investigación, explica una cosa que es importante a tener en cuenta, que son los lineamientos del pensamiento militar de ambos países. En el caso de la Argentina y buena parte de los países sudamericanos, la doctrina que rige viene emanada de Karl von Clausewitz, pero en el caso anglosajón, precisamente en Gran Bretaña, ellos se marcan en los preceptos de Basil Leaderhart. Oficial británico, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, tiene la postura de lo que se conoce como la aproximación indirecta. ¿Qué sería esto? Bueno, si yo quiero las Islas Malvinas, para poner un ejemplo, bueno, yo te voy a convencer de que quiero todo lo contrario. No te voy a hacer que vos te des cuenta que yo quiero las Islas Malvinas. Voy a hacer todo lo contrario, cuando en realidad estoy tratando de volver ahí. Voy a hacer un plan lateral, no voy a ir de manera directa porque es lo que yo no quiero que vos te des cuenta. Y esta aproximación indirecta también implica varios planes simultáneos. El plan A es yo voy por el costado, no voy por Malvinas. El plan B, el plan C, son distintos planes que se están armando con hipótesis de conflicto en función de obtener el objetivo que sí es Malvinas. De esta manera, nos hicieron creer que Malvinas, su población no les interesaba, era una población de segunda, no nos interesa, vamos a abandonarla. Y por otro lado también estaba un plan simultáneo de el acercamiento de Estados Unidos con Argentina, que era lícito, porque no se sabía qué iba a pasar, porque tampoco ellos podían manejar, o no manejan, nadie maneja el futuro, y por lo tanto no es lo mismo un gobierno de Carter que un gobierno de Reagan. Una aproximación a la Argentina, bajando los problemas de los derechos humanos, es una mirada de Carter, pero una mirada más agresiva es la de Reagan. Esto va cambiando, los planes simultáneos se adecúan a las circunstancias que se vayan produciendo. Ahora bien, pensemos y juntemos. Si la intención de Gran Bretaña era, por ejemplo, desguazar su flota, seguimos tomando
pequeñas partes de rompecabezas. ¿Qué pasó? En 1981 hay un cambio de mirada. Esto no se hizo público, pero se suspendió la venta de dos destructores y de distintos barcos de desembarco. Es más, se decide de manera introspectiva a armar a distintos barcos mercantes en 1981, adecuando parte de esos barcos mercantes con quirófanos, y a algunos inclusive se les pone una especie de pista suficiente, una plataforma que permita el despegue en vertical de los Harrier. Sí, esto es muy extraño porque va en contra de todo lo que se venía diciendo de que Gran Bretaña quería desguazar su flota. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lanchones de desembarco? ¿Para qué quiero seguir manteniendo los destructores? ¿Para qué quiero tener quirófanos en barcos mercantes? ¿Para qué quiero plataformas de despegue de los Harrier? No se condice con lo que se veía públicamente. Y como para ir cerrando de estos rompecabezas, también hay dos incidentes o dos cuestiones interesantes. La primera en 1981, en un viaje que se produce de la fragata argentina Santísima Trinidad, dirigida o comandada por el capitán Nelson Castro, como el periodista, desembarcó en Gran Bretaña en una visita protocolar, y cuenta este capitán de fragata la charla que tiene con el jefe máximo de la Marina inglesa, en donde en esa charla de cena le pregunta ¿cuándo van a desembarcar en Malvinas? Se queda medio... y la charla se diluye, pero queda ese comentario como que había algo ya preparado. Por otro lado, también el servicio británico, o mejor dicho, el servicio francés, el servicio de inteligencia francés, alerta al servicio argentino que los británicos estaban monitoreando la embajada en París, justo en el momento en que se estaba haciendo la compra y se estaba gestionando la compra de los Super Étendard, de los aviones y de los misiles Exocet. O sea, había todo un trabajo de espionaje en función. A esto hay que sumarle en 1981 la cantidad de viajes que va a tener el general Galtieri. Todavía quien no es presidente todavía de facto, pero que sin embargo va a ser halagado, invitado en reiteradas ocasiones por distintos altos mandos norteamericanos, en donde se lo va a tratar como el niño mimado, como el general de personalidad majestuosa. Va a ser tildado como una especie de George Patton, y Galtieri va a estar embelesado yendo y viniendo. En este sentido, Sáenz lo que está marcando en su investigación, que vamos a ver, es que haciendo distintas entrevistas, por ejemplo al mayor Alberto Varela, este mayor va a comentar que Galtieri, junto con Menéndez y con el almirante Alberto Balín, Alberto Balín, van a estar en Estados Unidos y van a salir adulados y convencidos de que Estados Unidos no va a intervenir. La frase lisa y llana que va a dar Alberto Varela, que escuchó decir al mismísimo Galtieri, fue: señores, está todo arreglado, vamos sobre Malvinas, contamos con el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, esta información yo no la tenía, por ejemplo, hasta hace tiempo atrás. Esto es interesantísimo, porque entonces todo lo anterior que hemos comentado empieza a tener cohesión como un plan, esta idea de la aproximación indirecta del líder Hart. Como para ir cerrando, Jorge Sanz hace finalmente la entrevista a quien debe hacerla, que es a el contraalmirante o vicealmirante Juan José Lombardo, que es el que idea el plan, que ya retirado vivía en Mar del Plata y que finalmente recibe la visita de Sáenz, a quien le da la entrevista y le comenta varias cuestiones. Por ejemplo, que para finales de 1981 es requerido por Anaya para el plan de desembarco. Cuando lo requiere, Lombardo dice, bueno, sí, plan de desembarco y de defensa. No, solo de desembarco. En este sentido, pide Lombardo entonces tener una reunión con el ya presidente de facto Galtieri. Cuando lo recibe, expone su plan y no puede con su genio y le explaya
que deberían tener un plan de desembarco. Galtieri responde que no, y que le responde con cierta sorna, mirándolo medio con los ojos entrecerrados, y le dice la siguiente frase: ya está arreglado. Thatcher quiere entregar las Islas Malvinas porque andan en una crisis económica grave y le produce muchas pérdidas. De manera que quiere entregar las Islas Malvinas y necesita un argumento, como un desembarco argentino en algún momento. Y lo podemos realizar, un desembarco argentino sobre las islas, de modo que Thatcher tenga un fuerte argumento para la oposición, que evidentemente iba a quejarse por la entrega de Malvinas. De modo que no se preocupe. Es por eso que hacemos un desembarco incruento. Tiene que ser incruento para no despertar el amor propio de los ingleses. No sé qué más palabras tiene que haber para dejarnos en claro por dónde vino realmente las causas. Finalmente, el incidente Davidoff, como para cerrar esto de una debida vez, finalmente, entonces, el incidente Davidoff tiene coherencia, sostiene Sáenz, porque para el tipo de contratación que se le da a Davidoff, a Constantino Davidoff, en realidad se le daba no a contratistas argentinos, se le daba a integrantes del Commonwealth, es decir, del mismo imperio británico. Sin embargo, se hace una única excepción con Davidoff, esperando que se produzca un incidente. Es más, el contrato dice que es hasta principios de 1983, es decir, le da tiempo suficiente a que en algún momento a lo largo del 82 y buena parte del 83 se produzca un incidente que lleve al desembarco y que lleve finalmente a la respuesta inglesa ya preparada. No es casual que en el 83 venían las elecciones de Thatcher, o sea, necesitaban sí o sí solucionar esto y necesitaban sí o sí que Argentina invadiera. De esta manera, Sáenz termina sosteniendo y explicando que el secreto de Malvinas, del desembarco de Malvinas y las causas de la guerra de Malvinas se debió a que Argentina, en este caso el gobierno militar dirigido por Leopoldo Fortunato Galtieri, había caído en una trampa, en una enorme trampa, pensando que iban a salir airosos y que esto le iba a convenir a todos. Y realmente era un acto de conveniencia para Gran Bretaña y para los Estados Unidos. De esta manera, amigos, nos estamos despidiendo finalmente de este capítulo de la historia desconocida. Nos veremos pronto en la próxima batalla.